nuevamente. Te agradezco, Dios, la oportunidad que me das de estar en este púlpito. Te agradezco la oportunidad que me das de preparar este mensaje, pero te pido que seas tú el que obre en tu iglesia, y que yo solamente sea portavoz, sea instrumento tuyo para que tu iglesia crezca, se fortalezca en la fe y en el amor que te tiene. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar sus lugares, hermanos. Bueno, el día de hoy estamos iniciando el mes de octubre. Un mes que de manera tradicional hemos dedicado en las iglesias protestantes para hablar de aquel movimiento de la Reforma protestante del siglo XVI. Y es por ello que vamos a hacer una pausa en la temática que veníamos trayendo de hablar de Jesucristo. Y en el mes vamos a hablar algunos detalles que nos identifican como iglesia presbiteriana. Recuerden que nuestro nombre es Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní. Entonces nos vamos a detener durante este mes en algunos conceptos de por qué nos llamamos presbiterianos, que nos identifican con respecto a otras denominaciones. Pero también vamos en su momento a platicar un poquito de qué es eso de que también somos iglesia reformada, iglesia calvinista. No vamos a profundizar mucho porque es 4 años de estudio en seminario poder comprender todo esto, y todavía más nos faltaría, pero sí algunos rasgos característicos. Pero quiero iniciar el día de hoy para abordar el tema de la Reforma del siglo XVI, meditando sobre lo que la Sagrada Escritura nos habla para con la iglesia primitiva. Cuando hablo de la iglesia primitiva, es la iglesia que todavía encontramos aquí en la Sagrada Escritura, que viene a partir del ascenso de Jesucristo al cielo. Viene una parte narrada de qué le pasa a la iglesia. A esa es la que le vamos a llamar iglesia primitiva, y que estoy seguro, hermanos, que no ha de haber sido nada fácil, nada sencillo para esa iglesia primitiva ser una persona que se llamaba cristiana. En aquel primer momento, en aquellos primeros siglos, años del cristianismo, el decir yo soy cristiano, tengan la seguridad que no fue nada sencillo. Y es que pensemos en el contexto en el que surge la iglesia cristiana. La iglesia está rodeada de un contexto judío. Ahí es en donde se da gran parte del nacimiento de esta, en una primera instancia. Y la religión de los judíos está basada principalmente en toda una serie de escritos que ellos nombran como, por ejemplo, la Torá, que se refiere a los 5 primeros libros de nuestra Biblia, el Pentateuco nosotros lo llamamos. Gran parte de esta religión judía está sustentada en otros escritos que ellos llaman profetas. Nosotros también los tenemos en nuestra Biblia, los profetas mayores, menores, pero incluso libros como Josué, Jueces, también los consideran ellos proféticos, porque hablan de palabra de Dios y hablan de algunos personajes que cumplen esa función profética. Y la religión judía está también basada en otros escritos, entre ellos los que más conocemos o los más largos, los Salmos, pero también incluye Proverbios, Cantar de los Cantares, el Eclesiastés, que también pertenecen a la Biblia cristiana. Ahí en esos escritos judíos es donde ellos encuentran todo lo que como pueblo creyente en el judaísmo deben creer acerca de Dios. Y quiero resaltar esta frase, hermanos, lo que deben creer acerca de Dios, porque ese conjunto de creencias es lo que vamos a llamar doctrina. Esa es la doctrina.
el conjunto de creencias que tiene un grupo de personas. El judío tiene un conjunto de creencias, que esas creencias están basadas en la Torá, en los profetas y en los escritos. Así ellos, revisando estos escritos sagrados ya para ellos, pueden tener muy en claro qué creen ellos acerca de Dios, y que muchas veces eso es diferente a lo que creen otros pueblos. ¿Sí? Creen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso es diferente a lo que creen otros pueblos de su contexto. Creen acerca de su elección. Somos el pueblo elegido por Dios, descendientes de Abraham. En esos escritos viene establecido qué es lo que creen como parte de su historia. Voltean a ver y ven el momento de la división del reino y ¿por qué pasó eso? Creemos que por esto y para aquello es que ocurrió la división del reino. También en esos escritos van a encontrar los judíos el conjunto de creencias sobre su libertad y sobre el perdón de pecados. Se va a levantar alguien. Dios va a levantar a alguien que les va a dar libertad. Dios va a levantar a alguien que les va a dar el perdón de pecados. La promesa de un Mesías. Y ahí en esos escritos también se encuentran los mandatos. Lo que ese Dios en el cual ellos creen les dice que deben hacer y cumplir. Y también vienen las consecuencias si no sigues esas ordenanzas o mandatos. Así que gran parte de sus creencias están sustentadas en lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. En la época de la naciente iglesia cristiana, ya una vez que Jesucristo se fue al cielo, el pueblo judío sigue atendiendo todas esas creencias. Y sigue, pero ahora con una élite sacerdotal. Un grupo selecto de personajes que los hemos mencionado en otros sermones, como por ejemplo los saduceos, los fariseos, quienes ellos son los que tienen el control religioso de lo que se debe creer. Y decíamos la semana pasada, incluso desarrollan toda una serie de escritos alternos a la Sagrada Escritura, con esas leyes detalladas de qué es lo que deben hacer. Así que ese es el contexto en donde surge la iglesia cristiana, un contexto judío. Pero no es el único contexto que está ahí presente. El imperio gobernante de la época de Jesucristo es el imperio romano. Y los romanos, no los judíos, los romanos en general son un pueblo politeísta, que conoce mucho acerca del Dios judío, tal vez no conoce mucho acerca del Dios judío, ni de sus promesas o del perdón de pecado, no reconoce que es un pueblo elegido por ese Dios judío y que va a venir alguien a darles libertad y perdón de pecados. Lo que los romanos creen es otra cosa. Ellos, incluyendo sus jerarcas, sí, lo que hacen es, le dan libertad a los judíos. ¿Tú crees en eso? Yo no creo, te doy permiso de que tú tengas tu templo, que tú tengas tus sacrificios, que tú tengas tus ordenanzas, tú nada más págame tú los impuestos y no me meto contigo, ni tú te metes con mis creencias religiosas. Incluso en esas creencias religiosas empiezan ideas, y es donde hemos estado platicando en Apocalipsis, ¿no? De que el emperador es divino, el emperador es Dios. Además de tener otro grupo de dioses, el emperador se asume como tal. Tú lo tuyo, judío, yo lo mío, págame los impuestos, todos felices y contentos. Así que el contexto en el cual surge el cristianismo, vemos que hay dos grandes religiones conviviendo alrededor de él. Sin embargo, hermanos, la llegada de Jesús, el desarrollo de su ministerio durante esos 3 años va a generar un nuevo grupo de seguidores, un nuevo grupo religioso. Como la mayoría o algunas personas son de origen judío,
Incluyen en sus creencias religiosas las enseñanzas que dio este Jesús, este Cristo. Ven en ese personaje, unos dirían un simple carpintero de Nazaret, pero hay gente del pueblo judío que sí ve en ese personaje el cumplimiento de las promesas que les había dado su Dios en la Torá, en los profetas, en los escritos. Ven en ese Jesús al Salvador del mundo. Ven en ese Jesús a Emmanuel, a Dios con ellos, Dios con nosotros. Así es Jesús ahora, quien se va a convertir en el centro de su creencia, en el centro de su doctrina, en el centro de su fe. Será a Jesús a quien van a ir por el mundo presentándolo como el verdadero Salvador y el único. Van a ir por el mundo presentándolo como el Mesías prometido y el cumplimiento de la promesa. Lo van a presentar a otros judíos, muchos los van a rechazar, no te recibimos, lo leemos eso en el libro de Hechos, mientras que también otras personas que no son judías van a empezar a recibir esta creencia acerca de Jesús. Van a empezar a creer que Jesús es Dios, que Jesús es el Creador, que Jesús es el Salvador del mundo, no solamente de los judíos, sino también de los que no son judíos, llamémosles gentiles, y van a empezar a creer que Jesús es el camino a la vida eterna. Así, hermanos, los apóstoles, el grupo de discípulos más cercanos a Jesucristo, van a ir por el mundo enseñando esta nueva creencia, con diferencias al judaísmo, con diferencias a la religión romana. Esta es una nueva creencia. Y lo van a ir presentando de tal manera que van a ir expresando y confesando públicamente su fe. Van a ir diciendo, nosotros creemos en Jesús. Y van a ir convenciendo a otras personas de adherirse a este nuevo motivo de adoración. Jesús es el Señor. Ejemplos, hermanos, de esta parte del mensaje, de cómo los apóstoles, este es el mensaje que llevan. Juan 1:49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso, hermanos, es una confesión de fe. Está expresando con su voz lo que cree desde su interior. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Una confesión. Mateo 16:16 nos habla de otro de los apóstoles. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa, hermanos, es otra confesión de fe. Está diciendo lo que yo creo desde el interior de mi ser. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y un último ejemplo de confesión de fe. Allá en Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Una simple y sencilla confesión de fe. Le está diciendo Tomás a Jesús, tú eres el Señor mío, tú eres el Dios mío. En eso es en lo que creo. Esa, hermano, esa confesión de fe es la que va a ir los apóstoles distribuyendo por todo el mundo. Ese es el mensaje que van a llevar hasta lo último de la tierra. Pero llevar este mensaje, hermanos, no va a ser tarea fácil. Los judíos que no creen que Jesús es el Mesías, el cumplimiento de la promesa de Dios, les van a poner trabas, peros y los van a perseguir por lo que confiesan, por lo que creen. Tampoco los romanos y los gentiles, la gente que está alrededor con otras creencias, fácilmente van a recibir este mensaje, estas confesiones de fe. Ellos prefieren quedarse con su grupo de dioses menores y van a empezar a atacar incluso
a ese grupo cristiano, porque hasta lo consideran que está desestabilizando el entorno religioso. Ya suficiente teníamos con los judíos, estaban tranquilitos. Llega este grupo, nuevo grupo creyente, ahora en un tal Jesús, también buscan apagarlo. Además, este naciente grupo, hermanos, algo tiene que hacer muy importante en esos primeros años. Debe establecer claramente qué es en lo que ellos creen. ¿Qué es lo que los hace diferente a ellos como cristianos con respecto a lo que creen los judíos, con respecto a lo que creen los romanos y con respecto a lo que creen todos los demás? Y es ahí donde el apóstol Pablo, hermanos, y describo y más bien menciono y reitero, un experseguidor de cristianos. O sea, él era de las personas que estaba en contra del mensaje y de la creencia de los cristianos. Cuando Dios lo llama para servirle, el apóstol Pablo, quien tiene una cultura religiosa y política de su tiempo, a través de sus escritos, es que empieza a dejar en claro qué es lo que cree esta nueva religión. Cuando uno revisa las cartas de Pablo, se encuentra con muchas cuestiones doctrinales. Esto es lo que creemos acerca de Jesús. Esto es lo que creemos acerca de la Escritura. Esto es lo que creemos acerca del gobierno de la iglesia. Esto es lo que creemos. Las cartas de Pablo son compendio doctrinal. ¿Qué es lo que creemos? Ejemplos. Busquen 1 Corintios 8, hermanos. 1 Corintios 8, versos 5 y 6. Pablo les busca dejar en claro a los corintios lo siguiente: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esa es una confesión, hermanos. Eso es lo que nosotros como comunidad cristiana creemos. Sí, sí es cierto, hay otros dioses, hay creencias en otros dioses, como hay muchos dioses, muchos señores, pero nosotros, sin embargo, creemos que solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Esa es nuestra creencia. Otro ejemplo de cómo las cartas del apóstol Pablo son un compendio doctrinal del conjunto de creencias de esta iglesia cristiana naciente. 1 Corintios 15, versos 3 en adelante. 1 Corintios 15, versos 3 en adelante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. ¿Qué creemos? En Jesús, el de las Escrituras, el que viene en la Biblia judía, en el Antiguo Testamento. ¿Qué creemos? Que fue sepultado. ¿Qué creemos acerca de Jesús? Que resucitó al tercer día. ¿Qué creemos? Que se apareció y hace una lista de personas. Eso, hermanos, es una confesión de fe. Esto es lo que creemos como iglesia cristiana.
Sin embargo, este naciente cristianismo no está exento, hermanos, de riesgo. Riesgo de que se malinterpreten sus creencias o que personas con malas intenciones, enviadas por el enemigo de Dios, enviadas por el mismo Satanás, tratan de introducir enseñanzas ajenas a lo que Jesús, a lo que Dios estableció. Y Pablo, hermanos, sabe de este riesgo. Por eso su amor y su deseo de escribir, porque se va enterando que empieza a haber otro tipo de ideas, de creencias, tratando de introducirse a la iglesia cristiana, a la confesión de fe cristiana. Ejemplo, segunda carta a Timoteo 4, que es lo que leímos, versos 1 al 5. Le dice Pablo a Timoteo, este pastor joven, a cargo de una iglesia naciente, una iglesia cristiana de apenas unos cuantos años. Le dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Haz eso, enseña lo que creemos como iglesia. No te separes de esa doctrina. Y dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, por favor, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vean el riesgo, hermanos, que detecta Pablo. Hay una situación grave. Va a haber un tiempo en el que la sana doctrina, el conjunto de creencias que tenemos como cristianos, va a ser atacada. Y cómo me gusta la frase que utiliza, hermanos, teniendo comezón de oír. Ay, ¿qué tiene de malo, no? Pues vamos a practicar. Ay, vamos a que me lean la mano. ¿Qué tiene de malo? Teniendo comezón de oír. Ay, los horóscopos. No creo, pero yo soy Tauro, yo soy Virgo, no creo, pero aquí dice que me va a ir bien. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así esta es una petición, hermanos, que Pablo le hace a Timoteo, a una persona joven que está al frente de una iglesia, y le dice que lo que se debe enseñar es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. Para nosotros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Esta es la base de lo que el pueblo cristiano va a creer. Muy dura advertencia le hace Pablo a Timoteo. Va a haber un tiempo en el que van a tratar de hacer a un lado la Biblia. Y lo que se enseñe se saldrá de lo que se establece aquí. Se desviarán y habrá personas que buscarán sacar provecho incluso de sus propias ideas. Yo sé que suena familiar para muchas iglesias, porque lo he leído, lo he escuchado. En el púlpito se predica lo que el pastor quiere decir, no se predica la Sagrada Escritura. Y es a través del apóstol Juan, hermanos, que también viene otra advertencia. El apóstol Juan escribe estas cartas apenas 50 años, más o menos, 60 años de que Jesús se fue. O sea, es la iglesia primitiva, son los primeros años y ya empieza a haber toda una serie de riesgos y de tergiversaciones. Se acaba de ir Jesús al cielo y ya hay gente tratando de meter ideas extrañas a las que había establecido Dios. Por eso también les pedí que leyeran la segunda carta de Juan. Ténganla abierta, por favor. Si se fijaron, leímos toda una carta. La leímos completa. Pero quiero resaltar el verso 7 en adelante.
Vean la situación en la que está Juan y que está preocupado, y por eso le escribe a la señora elegida. Por eso le escribe a la iglesia. Leamos a esta señora elegida como la iglesia primitiva. Verso 7. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Vean, hermanos, se acaba de ir hace 50 años Jesucristo y ya están dudando que Jesús haya sido humano. Y también ya empieza a haber ideas de que Jesús no sea Dios. Por eso escribe Juan. Porque muchos engañadores salen por el mundo diciendo esto. No, Jesucristo no vino en carne, fue una aparición. Fue un invento. No existió. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y le dice Juan a la iglesia, verso 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ese conjunto de creencias alrededor de Jesús, hay que defenderlas, porque va a haber gente que va a tratar de atacar a Jesucristo. Termina diciendo, verso 10 y 11, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, vean lo que dice, hermanos, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así de estricto está Juan protegiendo la verdadera enseñanza, la fe de Jesucristo. Pásenle, testigos de Jehová. Pásenle, nos tomamos un cafecito. Mormones, satanistas, de la Santa Muerte. Hay quienes están enseñando que Jesús no estuvo en carne, hermanos. Que su venida es más bien como una figura fantasmagórica y que por lo tanto no podríamos considerarlo como totalmente hombre. Hay quienes empiezan a enseñar que Jesús sí tenía las dos naturalezas, pero que una aplastó a la otra. Es decir, llegó el divino y destruyó la de hombre. Hay otros que dicen, es que Jesús era un personaje como nosotros cualquiera y Dios lo adoptó como su hijo, adoptado. Hay muchos ataques alrededor de Jesucristo. El pueblo cristiano no se debe desviar de la doctrina de lo que creemos acerca de Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa es nuestra base, hermanos. El apóstol Juan es enfático al decir que si alguien trae alguna enseñanza acerca de Cristo, ni siquiera le abramos la puerta de la iglesia. Así, hermanos, qué difícil, ¿no? El inicio de la iglesia cristiana. A veces pensamos cuando leemos ahí en Hechos, ese día se añadieron como 3,000 personas, como 5,000 personas. ¡Ay, qué fácil! No, hermanos, muy difícil cuidar la sana doctrina. Sin embargo, hermanos, la historia de la iglesia continúa, ya ahora fuera de los escritos del Nuevo Testamento, y deja ver la historia de la iglesia que las desviaciones en cuestiones doctrinales no concluyeron ahí, sino al contrario, hermanos, a lo largo de los años, de los siglos, se intensificaron. Porque ahora se pone en duda que Jesús sea totalmente ser humano, también se empieza a dudar sobre si Jesús era totalmente Dios, se pone en duda si Jesús tiene solamente la naturaleza humana o solamente la divina, porque concebir que tenga las dos naturalezas al mismo tiempo y de la misma forma, no, eso no puede ocurrir. Se pone en duda temas también, por ejemplo, la Trinidad. Si Jesús no es Dios, entonces no lo podemos poner al mismo nivel del Padre. Y al Espíritu Santo tampoco lo podemos poner al mismo nivel de Dios. El Espíritu Santo vamos a llamarle que es una fuerza.
una fuerza poderosa. Y a Jesús vamos a llamarle que es un profeta. ¿Les suena, hermanos? Testigos de Jehová, mormones. Por eso no nos podemos llamar hermanos a ellos tan fácilmente. Hay dudas sobre, ¿y Jesús fue creado? ¿Ha existido siempre? ¿El Espíritu Santo es la misma esencia de Dios o solamente fue creado por el Padre y el Hijo no interviene? Muchas dudas, ideas empiezan a surgir ajenas a lo que dice la Sagrada Escritura, como lo había advertido Pablo y Juan. Así, hermanos, los años van pasando y se vuelve aún más complicado todo. Se complica todo porque hay un gran problema, hermanos. La Biblia, la fuente de todo lo que debemos creer, donde están las confesiones de fe de lo que debemos creer, sale del acceso al pueblo y queda ahora a cargo solamente de algunas personas privilegiadas, sacerdotes, y esos sacerdotes de ciertos rangos. El sacerdote del pueblo no siempre tenía acceso a la Biblia, sino sacerdotes de cierto rango que van a llamar el magisterio. Ellos son los que tienen la posibilidad de estudiar la Sagrada Escritura. El pueblo no tiene la capacidad, como si el Espíritu Santo no nos ayudara a interpretar. Así, hermanos, que se quita la posibilidad de cuestionar lo que ese grupo privilegiado dice que debemos creer. Ellos son los que establecen, esto es lo que debemos creer, y si dice que María siempre virgen, eso debemos creer. Y si dice que el Papa es infalible, eso debemos creer. Muchas ideas empiezan a surgir y el pueblo no tiene la capacidad, porque no tiene acceso a la Biblia, para contrarrestar esas enseñanzas. Así, hermanos, cuando llega el siglo XVI, la Iglesia ha sido desviada en muchas de sus creencias, mucha de su doctrina, que viene establecida en la Biblia. Pero Dios es maravilloso. Y Dios ama a su iglesia, y como decimos esa frase, Dios tiene sus tiempos, y Dios tiene su gente. Así que Dios levanta a un monje de cierto nivel de estudios, ¿sí? No era nada más el monje del pueblo, porque ellos no tenían tampoco acceso tan fácil a la Biblia, sino él tiene que llegar a cubrir cierto nivel de estudios para que él se acerque a la Biblia. Cuestiona a las creencias de la iglesia a través de 95 tesis. Y no las copió. No, son 95 tesis, son 95 frasecitas que coloca en la puerta de una iglesia, de un templo, de la abadía de Wittenberg, para que sean discutidas esas 95 ideas. Para él, para Lutero, dice, estas 95 ideas están fuera de la Biblia, y quiero discutirlas. ¿Por qué? Porque se están haciendo mal. Y es cuando inicia, hermanos, el movimiento de Reforma Protestante. La iglesia oficial de ese entonces, sabemos lo que hace: lo excomulga. Lo excomulga y lo empieza a perseguir. Pero quiero leerles textualmente lo que dice casi al final de su vida Lutero. Si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano, hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Si no me muestran con la Sagrada Escritura que le estoy mostrando lo que está equivocado, yo no me echo para atrás. Yo sostengo que están mal en su doctrina. Juan Calvino, hermanos, unos años después, también se acerca directamente a la Sagrada Escritura. También escribe, y él escribe un libro que en realidad está en 3 tomos, son libros bastante gruesos, que le va a llamar La institución de la religión cristiana.
Y ahí en esos 3 tomos, lo que hace Calvino es que va a vertir todo el contenido de las creencias del pueblo de Dios. Lo que cree la iglesia cristiana basado totalmente en la Sagrada Escritura. No es invento de Calvino. Lo que hace Calvino es se sumerge en la Sagrada Escritura, busca qué se cree sobre la Trinidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis y lo escribe en el libro. Esto es lo que dice la Biblia sobre la Trinidad. Esto es lo que dice la Biblia sobre Cristo. Esto es lo que dice la Biblia sobre la iglesia. Esto es lo que dice la Biblia sobre el orden social. 3 tomos enormes, hermanos. Así le da un orden sistemático al conjunto de creencias. Los seguidores de Calvino, hermanos, siguen afinando ese sistema de creencias y van a ir generando nuevos documentos, no a partir propiamente de los documentos de Calvino, sino tomando el ejemplo de lo que hacía Calvino. Se van a la Sagrada Escritura y cuando hay dudas sobre la Santa Cena, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Calvino dijo esto, vamos a cotejarlo con la Biblia. Calvino, está bien, nos parece adecuado. Pero ha habido cosas que dijeron, no, Calvino no nos convence su argumento porque la Biblia dice esto. Así que durante los siglos XVI y XVII se da un análisis de lo que dice la Sagrada Escritura y se va estableciendo con más firmeza lo que la iglesia cristiana cree con base en lo que dice la Sagrada Escritura. Así, hermanos, la iglesia presbiteriana, la nuestra, al día de hoy contamos con varios documentos que podemos consultar para ver, bueno, pastor, y a todo esto, ¿qué creemos? Nos definimos como una iglesia confesional. ¿Qué es eso de ser confesional? Bueno, que como iglesia tenemos documentos en donde de una manera didáctica y que esos documentos están basados en la Sagrada Escritura, podemos consultar nuestras dudas que podemos tener acerca de Cristo, la iglesia, sobre Dios, sobre la Trinidad, la salvación, sobre la misma Sagrada Escritura. Son documentos didácticos. Esos documentos confesionales donde encontramos esto es lo que creemos como iglesia, los encontramos en los credos. Cuando les piden la Santa Cena, hermanos, vamos a repetir el credo de los apóstoles. ¿Cómo empezamos todos? Creo en, esto es lo que yo creo. Y empezamos a decirlo, no es un rezo. Estoy diciendo públicamente, estoy confesando lo que yo creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo. Esto es lo que yo creo. Y voy a participar de esto, de la Santa Cena, expresando primero mi creencia, el credo de los apóstoles. En el sacramento, en el ritual, hermanos, les voy a pedir que tengan su himnario listo cuando se los indique, porque hay otro credo que casi no decimos. Es el credo niceno, ¿sí? Que también empieza con la palabra creo y también dice el conjunto de creencias que tenemos como iglesia presbiteriana cristiana, el credo niceno. Hay otros credos que veíamos con la clase de oficiales, el credo de Calcedonia, el credo de Atanasio. Calcedonia dudaban sobre Jesús y queda claro en el credo, yo creo que Jesús es hombre y es Dios y tiene las dos personas en el mismo nivel, no es una superior a otra, en el mismo nivel. Eso decimos en el credo de Calcedonia. La Trinidad, uno es mayor que el otro, creo que todos son iguales, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Son credos. Contamos como iglesia presbiteriana también con confesiones de fe. La confesión belga, la segunda confesión helvética y la confesión de la iglesia de Escocia. Pero la más conocida, hermanos, que está nuestra hermana Elsie y nuestro hermano Marcos aquí, los domingos a las 10 de la mañana explicándola, la confesión de fe de Westminster.
Un conjunto de teólogos se juntó, agarró la Sagrada Escritura, qué es lo que creemos acerca de tales temas, y desarrollaron un escrito donde viene establecido qué creemos. Está por ahí también otro documento que si un día tienen curiosidad, los cánones de Dort, donde salen, si alguno lo ha escuchado, los 5 puntos calvinistas. ¿Qué creemos acerca de la salvación? Ahí se discutió también y se dijo, esto es lo que creemos, y los cánones de Dort tiene el punto número 1, ¿qué es lo que creemos? Y en esto no creemos. Esto es lo que decían los demás, pero no creemos por esto, por aquello. Punto número 2, esto es lo que creemos, en esto no creemos. Y dan los argumentos, 3, 4, 5. Y para terminar en estos libros, hermanos, tenemos los catecismos, que esos son bien bonitos, hermanos, porque está el catecismo mayor y el menor de Westminster, los catecismos de Heidelberg y el catecismo de Ginebra, que si ustedes los revisan, es pregunta y respuesta. Se hace una pregunta y te dice lo que debes aprenderte, el catecismo. Pero yo soy fan del catecismo infantil. ¿Quién te creó? Dios. No se mete en tanto descripción. ¿Qué más ha creado Dios? Todo lo que existe. ¿Para qué te creó Dios? Está muy bonito el catecismo infantil también, basado en nuestros documentos. Hermanos, ninguno de estos documentos está sobre la Biblia, ¿eh? Ninguno de estos documentos es totalmente perfecto. Lo podemos revisar el credo de los apóstoles y decir, ¿aquí hay un error? Sí. Si me muestras con la Sagrada Escritura que hay un error, se puede cambiar. Ninguno de estos documentos sustituye, hermanos, la meditación diaria que hacemos de la Biblia. Voy a estudiar los cánones de Dort. Adelante, hermano, bienvenido al mundo de los cánones de Dort. Pero ya no voy a leer la Biblia. No, hermano, la Biblia es otra cosa. Léala para tu meditación. Dios te está hablando a través de ella. Si son documentos, hermanos, lo que sí les puedo decir es que han ayudado a la iglesia a combatir la entrada de ideas extrañas a la iglesia de Cristo. Esos documentos se han sido una guía que nos muestran de manera sencilla lo que creemos, aunque no perdamos de vista que son escritos del siglo XVI y XVII y luego el lenguaje cuesta un poquito de trabajo. Pero en general son sencillos. Son documentos que sirven de guía y de herramienta que podemos consultar cuando hay dudas. En esos miércoles de dudas del pastor, ¿a dónde creen que va el pastor? Pues va ahí. Va a los cánones, va a los catecismos, a las confesiones de fe. Son una herramienta que podemos consultar cuando tenemos dudas sobre lo que creemos. Son documentos que fueron elaborados por personas que tienen preparación teológica. También eso es importante. Son gente que conoce la Sagrada Escritura y que se discute y llegan a acuerdos de qué es lo que se cree como iglesia. Lo más importante, hermanos, es que son documentos, estos que les acabo de citar, que fueron aceptados por mayoría.